iniciar con el estudio de este jueves. Y vamos a cantar unos himnos, hermanos, para iniciar con el estudio. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 20. Himno número 20. Cuán grande es Él. ¿Lo estamos ahí, hermanos? Himno número 20. Cuán grande es Él. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están aquí presentes. Rogamos, Señor, que por favor bendigas tu palabra en este tiempo. Que nos hables, Señor, a través del estudio, Señor, que vamos a tener de esta tarde. Y también, mi Dios, que todo lo que hagamos en este lugar sea para honra y gloria de tu nombre. Obra
con poder, Señor, y usa grandemente este estudio, mi Dios, para que cada hermano sea edificado conforme a tu voluntad. Hermanos, ponemos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una lectura bíblica, hermanos. Vamos a ver nuestras Biblias. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, vamos a leer del verso 5 al verso 15. Mateo 6, del 5 al 15. Vamos a hacer esta lectura alternadamente, hermanos. Yo leo el 5, ustedes leen el 6. Y así nos vamos hasta unirnos en el verso 15. Mateo 6, del 5 al 15. Cuando lo tenga, hermano, puede decir amén. Sí, amén. Ok, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Todos? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos. Vamos a cantar el 214. 214, hermanos.
esta tarde. El estudio de esta tarde, hermanos, es la lección número 6, ¿verdad? Hace 8 días vimos la 5, esta es la lección 6. Esta lección, hermanos, la 6 se llama Mantente en contacto. Así se llama la lección. Esta lección nos habla acerca de la oración, que es el medio, ¿verdad?, para mantenernos en contacto con nuestro Dios. Por eso se llama la lección así, Mantente en contacto. Hasta aquí hemos estudiado dos de los recursos que Dios ha provisto para nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Recordemos cuáles son. Vimos que uno de los recursos, ¿verdad?, que estudiamos hace 15 días fue el unirse a la familia de Dios, ¿verdad?, que es congregarse, ¿verdad?, estar congregándose en la iglesia, ¿verdad? Es el primer recurso que estudiamos, y el segundo es la lectura de la Biblia, ¿verdad?, de la palabra de Dios, ¿verdad?, que es el segundo recurso que Dios nos ha provisto, ¿verdad?, hasta este momento que hemos estudiado. Y ahora vemos, ¿verdad?, otro recurso que es la oración, ¿verdad? Esperemos, hermanos, ¿verdad?, que durante este tiempo, ¿verdad?, ya estemos practicando lo que pues, prácticamente ya estudiamos, ¿verdad?, para que sea de gran bendición, ¿verdad?, y que nos sirva. El estudio de hoy trata sobre la oración como el medio para mantenernos en contacto con Dios. Nos habla a través de su palabra, y nosotros le hablamos por medio de la oración. De esa manera mantenemos el contacto con Dios. La verdad es que no podemos vivir sin orar. No podemos leer la Biblia sin orar, porque a través de la oración le pedimos a Dios iluminación y entendimiento en su palabra. Y tenemos el ejemplo, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos dejó, ¿verdad? El supremo ejemplo de la oración es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, ¿verdad?, que Él estando, ¿verdad?, en este mundo, pues nos dio, ¿verdad?, la enseñanza de la importancia que es orar, ¿verdad? Los 4 evangelios nos enseñan cuando menos 22 ocasiones distintas en las que el Señor Jesús oraba, ¿verdad? Por lo menos son esas partes, ¿verdad?, que encontramos, ¿verdad? Si el mismo Hijo de Dios, hermanos, no pudo estar en este mundo sin orar, pues mucho menos nosotros, ¿verdad? O sea, es importante, ¿verdad?, que podamos tomar en cuenta este ejemplo que Él nos dejó, ¿verdad? Si Él mismo, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad?, no pudo estar en este mundo sin orar, pues nosotros menos, ¿verdad?, podemos estar en este mundo y sin tener una vida de oración. La Biblia habla mucho de la oración, hermanos. Frecuentemente nos invita a orar, nos enseña cómo orar correctamente, ¿verdad?, y nos promete grandes bendiciones pues ahora sí que obtenemos, ¿verdad?, al llevar a cabo la práctica de la oración, ¿verdad? Entonces vamos a ver los principios importantes, hermanos, que considerar en la oración. Los principios importantes que debemos considerar en la oración, hermanos. Número 1, toda oración debe ser hecha al Padre. Es un principio importante que debemos tomar en cuenta, hermanos, que toda oración que nosotros hacemos debe ser hecha o debe ser dirigida al Padre, ¿sí? La Escritura nos dice y nos enseña, mire lo que dice el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 14. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, hermanos, ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que toda oración que nosotros hagamos debe ser hecha al Padre, ¿verdad? El Evangelio de Juan, ahí nos da un ejemplo, ¿verdad?, hablando acerca del asunto de la oración. Versos 12 y 13 voy a leer, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice el verso 12. Y el verso 13 dice lo siguiente: y todo lo que pidieres, ¿qué dice?
al Padre en mi nombre. Si se da cuenta cómo el Señor Jesús nos enseña, ¿verdad? Que toda oración que nosotros hagamos debe ser dirigida al Padre, ¿verdad? Eso es importante tomar en cuenta ahí en el Evangelio de Juan 14, 12 y 13, ¿verdad? Es lo que estaba leyendo. Evangelio de Juan 14, 12 y 13. Ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús nos dice en el verso 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Sí, nos está haciendo referencia, hermanos, de que nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre, ¿verdad? Ahí en el capítulo 15, ahí adelantito, en el verso 16. 15, 16. Dice el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y fíjese lo que dice: para que todo lo que pidieres, ¿quién? Al Padre. Otra vez, ¿verdad? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces ahí nos está dando como referencia, ¿verdad?, claramente, que lo que debemos orar o pedir tiene que ser en primer lugar dirigido al Padre. Toda oración debe ser hecha al Padre, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, porque en primer lugar pues estamos dirigiéndonos directamente, ¿verdad?, a nuestro Dios, ¿verdad? Porque si nuestras oraciones no son dirigidas al Padre, pues entonces, ¿a quién, verdad? Entonces no podemos orar nada más así por orar y sin tomar en cuenta que nuestra oración vaya dirigida al Padre, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, que leíamos hace un momento cuando el Señor Jesús habla acerca de la oración. Vayamos ahí en Mateo capítulo 6 para ver este ejemplo, donde hicimos la lectura hace un momento, hermanos. Ahí claramente en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús habla acerca de la oración, ahí claramente nos dice, ¿verdad? Nos da un ejemplo, ¿verdad?, de cómo debemos orar. Ahí en el verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, ¿qué dice?, a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, ¿qué dice?, te recompensará en público. Ok, ahí claramente nos está diciendo el Señor Jesús a quién debemos dirigir nuestra oración: al Padre, ¿verdad? Y está hablando de eso. Y luego nos dice más adelante, ¿verdad? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El verso 9 dice: vosotros pues oraréis así. ¿Y qué dice? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Ahí, claro, en los cielos, ¿verdad? Y claramente nos está diciendo que la oración debe ser dirigida entonces al Padre, ¿verdad? Es un principio importante que debemos tomar en cuenta, hermanos, al hacer nuestra oración. No sé, ¿verdad?, si se ha dado cuenta, ¿verdad? Usted cuando ha puesto, no sé si ha puesto atención, ¿verdad?, al momento de hacer su oración, este principio pues debe estar ahí, ¿verdad?, en nuestra oración. Dirigirla directamente al Padre es algo muy importante. Número 2, toda la oración debe ser hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es otra parte importante, ¿verdad?, que debemos tomar en cuenta, hermanos. Toda la oración debe ser hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos ver nuevamente los pasajes que veíamos hace un momento. Como de igual manera en esos mismos pasajes que leíamos, hermanos, ahí claramente el Señor Jesús nos muestra que todo lo que debemos pedir debe ser hecho al Padre, pero ahí claramente dice: en mi nombre.
¿Sí? Si han notado eso, fíjese lo que dice Juan 14, el Evangelio de Juan 14, donde hace un momento leíamos los pasajes que ya vimos en el verso 13. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre, y luego que dice, en mi nombre. ¿Sí? Toda oración debe ser dirigida al Padre, pero también toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Ahí claramente nos está mencionando, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Ahí en el capítulo 15, de igual manera, donde leíamos hace un momento, en el verso 16, nuevamente lo recalca, ahí es la última parte, ¿verdad? Ahí dice, para que todo lo que pidieres al Padre, y otra vez dice, en mi nombre, Él os lo dé. Si se da cuenta, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús recalca esto, ¿verdad? Que pues es importante realmente, hermanos, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque así sabemos bien a quién nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Y en nombre de quién estamos pidiendo, ¿verdad? Y es claramente lo que podemos entender en esta parte de la Escritura. Entonces decíamos, hermanos, principios que debemos tomar en cuenta el primero es, toda oración debe ser hecha al Padre o dirigida al Padre. El segundo principio es, toda oración debe ser hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí tenemos los pasajes que leíamos hace un momento. Y el número 3, en nuestra oración, hermanos, el tercer principio importante que debemos tomar en cuenta es que tenemos la mediación del Espíritu Santo. ¿Sí? En la oración debemos tomar en cuenta que otro principio importante es que tenemos la mediación del Espíritu Santo. Romanos 8:26, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:26, es otra de las cosas que debemos tomar en cuenta, hermanos, que cuando oramos debemos tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está, tenemos como, así que interviene, ¿verdad? En nuestra oración tenemos la mediación del Espíritu Santo. Romanos 8, verso 26, fíjese cómo dice la Escritura ahí. Verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, ¿qué dice? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿qué dice? Con gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces tenemos la mediación en nuestras oraciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces eso es algo que también es muy, muy importante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque ahí claramente dice, ¿verdad? Pablo dice, ¿y qué debemos de pedir como conviene? Pues ¿qué dice? No lo sabemos, ¿verdad? O sea, a veces nosotros, y es la realidad, si usted se pone a orar y a pensar, a veces nosotros pedimos de una forma, ¿verdad? Pero pues a veces decimos, ¿y será la manera correcta de pedirlo? ¿Estaré orando bien, correctamente? ¿Verdad? Y debemos tomar en cuenta entonces que el Espíritu, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Y es donde nosotros podemos ver que el Espíritu Santo, ¿verdad? Toma parte también en la oración. Efesios 6:18. Dice como la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:18, también el apóstol Pablo hablando acerca de este asunto de la oración. Verso 18 de Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración, ¿y qué dice? Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que el Espíritu Santo tiene parte importante, ¿verdad? En la oración, ¿verdad? Porque pues ahora sí que él sabe cómo llegar, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Cómo acomodar nuestra oración, ¿verdad? Para que pues sea, así que, pues para que el Padre pueda entender lo que realmente nosotros estamos orando, ¿verdad? Porque, como dice el apóstol Pablo, pues que hemos de pedir como conviene, ¿qué dice? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos a veces, ¿no?
no oramos de la manera correcta, pero bueno, el Espíritu Santo tiene parte en ese asunto, ¿verdad? Entonces esos son tres principios que debemos considerar en la oración. Dijimos, la oración debe ser hecha al Padre en el nombre de Jesucristo, y debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo está mediando por medio de nuestras oraciones, ¿verdad? Dice, entonces, hermanos, vamos a estudiar sobre tres elementos que deben formar parte en nuestra vida de oración. El primer elemento de la oración es la confesión. Es algo que debemos tomar en cuenta también al orar, hermanos, ¿verdad? Estos elementos son importantes. La Escritura lo enseña, hermanos, y debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Este primer elemento. Decíamos, el primer elemento es la confesión. Cualquier pecado, hermanos, que tengamos rompe la comunión con nuestro Dios. Cualquier cosa mala que haya en nosotros rompe la comunión con Dios. Isaías 59:2 dice bien claro, ¿verdad? Que nuestras iniquidades, dice ahí, ¿verdad?, hacen división entre nosotros y nuestro Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahí, Isaías 59. Ahí hay Isaías 59 para que podamos ver, ¿verdad?, cómo Isaías, ¿verdad?, hablándole al pueblo de Israel, le hace entender esta parte, ¿verdad?, importante, hermanos, ¿verdad?, que pues el pecado, ¿verdad?, genera nuestra relación con Dios. Ahí claramente dice, verso 1 y 2 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero ¿qué dice el 2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Qué dice? Para no oír, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante agregar en nuestra oración el elemento de la confesión. Cada vez que nosotros vamos a hacer una oración, ¿verdad?, lo que debemos hacer es, pues, ahora sí que, pues, confesar nuestro pecado a Dios, ¿verdad?, que hayamos cometido, y pedirle perdón por ello, ¿verdad?, para que esa relación que tenemos con Dios, pues, no esté distante, ¿verdad?, no esté, así que no nos separe, ¿verdad?, de ese momento, y entonces, ¿verdad?, podamos orar a nuestro Dios. Dice, por esta razón, el momento de oración debe iniciar, hermanos, arreglando cuentas con nuestro Dios, para no tener ningún estorbo, ¿verdad?, en nuestra oración, para no tener ningún, pues ahora sí que ninguna barrera, ¿verdad?, delante de nosotros que nos impida llegar directamente con el Padre, ¿verdad?, sino que nos estorbe. Hay algo ahí que nos estorbe, pues hay que quitarlo del medio, ¿verdad?, y para eso es el momento de la confesión, ¿verdad? Y claramente debemos tomar en cuenta esto. Entonces, hermanos, necesitamos detenernos un momento para examinar nuestra vida, ¿verdad? Para ponernos a pensar en lo que hemos vivido en el tiempo, ¿verdad? No sé, en ese día o en esas horas antes, ¿verdad?, de llevar a cabo nuestra oración, analizar nuestra vida y examinarnos a nosotros mismos, como la Escritura nos enseña. Miren, fíjense lo que dice ahí el Salmo 139. Ahí en el Salmo 139, ¿verdad?, ahí la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, lo que el salmista David hacía, ¿verdad?, al estar en ese momento, ¿verdad?, solas, orando a su Dios. Fíjense lo que dice ahí el Salmo 139, 23 y 24, verso 23 y verso 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y fíjese el verso 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué dice? Y guíame en el camino eterno, ¿verdad? Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Debemos hacer un análisis, ¿verdad?, de nuestra vida, de lo que hemos estado viviendo, de la manera en que hemos estado viviendo cuando llegamos a este punto de la oración, para que si hay algo que nosotros hemos cometido, ¿verdad?, en ese momento que pues a lo mejor hasta se nos ha olvidado, porque a veces así sucede, ¿verdad?, hacemos algo y se nos pasa por alto, pero si nosotros pedimos a Dios que nos examine,
pues yo creo que Dios nos va a hacer, nuevamente traer a la memoria, ¿verdad? Lo que hemos vivido, las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Y en ese momento, pues Dios nos va a recordar lo que tenemos mal, y entonces podemos pedirle perdón, ¿verdad? Por lo malo que hemos hecho en ese momento, ¿verdad? Si nuestra respuesta a esta súplica el Señor te recuerda algún pecado que no has confesado y abandonado ya, arrepiéntete de una vez, confiesa ese pecado, ¿verdad? En particular a Dios, y acepta su perdón y limpieza prometidos en Juan 1:9. Juan 1:9, ¿verdad? Es un pasaje, ¿verdad?, que nos habla acerca de este asunto, de cuando uno va a Dios pidiendo perdón, ¿verdad?, por nuestros pecados. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan 1:9. La palabra de Dios ahí claramente nos dice, ¿verdad?, en verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Es importante entonces, hermanos, que nosotros analicemos esa parte de nuestra vida, que nosotros podamos recordar, ¿verdad?, en ese momento, pedirle a Dios que nos recuerde si hay algo que no hemos confesado, ¿verdad?, algún pecado, ¿verdad?, que lo podamos hacer en ese momento, para que inmediatamente, pues también de igual manera, pidamos perdón a Dios, aceptemos su perdón y la limpieza que Él nos ofrece, ¿verdad?, y nos promete, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra relación con Dios no esté rota, no esté distanciada, ¿verdad?, sino nos mantengamos en contacto con Dios, ¿verdad? Entonces, el primer elemento que decíamos que debemos tomar en cuenta en la oración es la confesión, ¿verdad? La confesión de nuestros pecados. El segundo elemento de la oración es la adoración. Debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, este elemento acerca de la adoración. La adoración es algo muy importante, hermanos, porque cuando se practica también, ¿verdad?, en conformidad a como dice la Escritura, ¿verdad?, porque hoy en día, ¿verdad?, como lo que hablábamos hace un momento, hay muchos movimientos que hablan acerca de la adoración, pero cuando le hablan a una persona y le dice, ¿usted adora a Dios? Y dice, sí. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué hace la persona? ¿O qué le dice realmente? La mayoría de las personas que dicen, no, pues le canto, ¿verdad? Piensan que adorar es cantarle, cuando la Escritura acerca de la adoración nos habla que debemos reconocer, prácticamente reconocer lo que es nuestro Dios, las grandezas de nuestro Dios, ¿verdad? Mencionar, ¿verdad?, sus atributos, lo que Él es, ¿verdad? Es como halagar prácticamente a nuestro Dios, ¿verdad?, para que lo entendamos mejor. Es decir, en nuestro momento de oración debemos tomar en cuenta esta parte de la adoración. La Escritura nos dice un pasaje ahí en Juan 4:23, fíjense lo que dice Juan 4:23, ahí habla la palabra de Dios de que Él busca verdaderos adoradores, dice, ¿no? Pero que le adoren, ¿qué dice? En espíritu y en verdad. ¿Sí? Juan, el Evangelio de Juan 4:23. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos una de esas personas, un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Por esta razón, después de haber confesado todo pecado que pues hemos cometido delante de Dios, debemos alabar a Dios por lo que Él es, y debemos de darle gracias por lo que hace, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir, hermanos? De acuerdo a lo que dice la Escritura, fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 13. Ahí vamos a entender bien qué es esta parte de la adoración. Hebreos 13. Hebreos 13, verso 15.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio, ¿qué dice? De alabanza. ¿Y qué es esto? Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Sí? Fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué eso qué quiere decir, hermanos? Que lo que digamos nosotros declare la grandeza de lo que es nuestro Dios. A eso se refiere la adoración, ¿verdad? Como por decir, en el momento de la oración podemos mencionar, ¿no? Pues eres el Todopoderoso, ¿verdad? Eres misericordioso, eres justo, eres santo. O sea, en ese momento, ¿verdad? Es alabar a nuestro Dios, adorar a nuestro Dios. Eso es lo que debemos incluir en la oración, ¿verdad? Cuando nosotros oramos a Dios, debemos reconocer la persona, ¿verdad? De Él, ¿verdad? Y podemos mencionar algunos de sus atributos, como dice aquí, ¿verdad? Es decir, fruto de labios que confiese su nombre, ¿verdad? Que digamos lo que Él es en nuestra oración. De acuerdo a este texto, alabar a Dios es confesar su nombre, ¿verdad? El nombre, en la Biblia, el nombre de Dios significa su carácter, ¿verdad? Lo que Él es, confesar el nombre, entonces quiere decir proclamar la verdad acerca de su persona, ¿verdad? Mencionar lo que realmente es Él, ¿verdad? Y de esa manera entonces estamos adorando a nuestro Dios. Esto es un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor, hermanos. Esto es como cuando, yo creo que, bueno, a los que ya hemos tenido niños pequeños, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando ellos quieren obtener algo de nosotros, ¿cómo van con nosotros? Hermano Everardo se debe recordar, ¿verdad? Cómo iban sus hijos con usted cuando querían obtener algo. Y empieza uno a hablarle bonito, ¿verdad? Y le dice, papi, papito. Y empieza uno ahí bien suavecito, no llegamos y empezamos a gritar, ¡ay, quiero esto! Y ya, ahorita, ¿verdad? No hacemos eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente nuestro padre, ¿qué nos va a decir? No me vengas a la mía a exigir lo que nos dice, ¿no? Si uno vamos así, así que ¿cómo se puede decir? Con cariño, ¿verdad? Y nos dirigimos, bueno, al menos yo así lo hice con mis padres, ¿verdad? Cuando quería algo, pues les hablaba, así que lo más suave que se pudiera, ¿verdad? Empezaba uno a buscarle la manera, ¿verdad? De cómo llegar con ellos. Y eso es un ejemplo más o menos, te digo, es como nosotros al orar, hermanos, cuando nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios, de verdad, en su presencia, es halagarlo a Él, ¿verdad? Lo estamos halagando, estamos reconociendo su grandeza, lo que Él es, su nombre, su carácter, su poder, todo lo que Él es, ¿verdad? Y de esa forma, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ir en nuestra oración. Cada vez que nosotros oremos, debemos tomar en cuenta esa parte de la oración, ¿verdad? Entonces, alabamos al Señor, por tanto, cuando celebras las grandezas y las perfecciones de su ser. Dos cosas resultan cuando practicamos esta parte de la alabanza. Una es que agradas a Dios, como lo dice la Escritura y en Salmo 50, 23, fíjense cómo dice la Escritura. Cuando hacemos nosotros esto, ¿verdad? Agradamos a Dios. Salmo 50, 23. Dice la palabra de Dios: el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza, ahí claramente que dice, me honrará, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, tomar este elemento, ¿verdad? De la adoración en nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, mientras alabamos a Dios, ¿verdad? Por su fidelidad, en cumplir sus promesas, por su conocimiento cabal de todas las cosas, por la grandeza infinita de su amor, de su sabiduría, de su poder. Mientras piensas, ¿verdad?, en estas u otras de las perfecciones divinas, resulta, hermanos, nuestros problemas tienden a ser progresivamente más insignificantes y resulta más fácil dejarlos en las manos de Dios, en las manos de nuestro Señor, ¿verdad? Pero tu alabanza debe ir acompañada, hermanos, de acciones de gracias. En relación con esto, leemos cuidadosamente en 1 de Tesalonicenses 5:18.
Y eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando hacemos o cuando tomamos en cuenta este elemento en la oración, hermanos, normalmente, ¿verdad? A veces sucede que no debería ser, pero es algo que realmente pasa. A veces el ser humano o el cristiano va en oración no por pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Sino a veces va más cuando hay necesidad. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Verdad? Y cuando hay tiempo difícil es cuando uno más busca ese momento de oración. Y que digo que no debería ser así. Debería ser, ¿verdad? En todo tiempo. Todo tiempo debemos estar en comunión con nuestro Dios. Todo tiempo debemos buscar a nuestro Dios, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando tengamos alguna necesidad o alguna cosa, si nosotros pensamos en las grandezas de nuestro Dios, al estar pensando en lo que Él es y al reconocer lo que Él es, todo lo que nosotros traigamos como problemas, hermanos, va a resultar insignificante. Vamos a decir, no, pues podemos dejarlo con más tranquilidad y con más calma, ¿verdad? En las manos del Señor. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que pues ahora sí que hablando acerca de la oración, ahí nos dice la palabra de Dios, por nada estáis, ¿qué dice? Afanosos, sino sean conocidas también, bueno, ese es otro pasaje, dice, todas nuestras, ahora sí que todo lo que necesitamos, ¿verdad? Sea conocido delante de Dios. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos así realmente a orar en esa confianza, ¿verdad? En nuestro Dios, hermanos, hay una paz y una tranquilidad porque sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, ¿verdad? O sea, tenemos a un Dios que es sobre todas las cosas, que es soberano, ¿verdad? Y que a final de cuentas, pues, lo haga o no lo haga, pues nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, sigue siendo nuestro Dios, ¿verdad? No tenemos problema con eso. Entonces, vamos a ver un pasaje, ¿verdad? Ahí les dije 1 Tesalonicenses 5:18, ¿verdad? Dice, verso 17, dice, orad sin cesar. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces decíamos que no solamente vamos a adorar a Dios, sino también vamos a darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por todas las cosas, por todo lo que sucede en nuestra vida, por todo lo que vivimos, por todo lo que pasa, debemos darle gracias a Dios, ¿verdad? Todo, aún así en esos tiempos difíciles, ¿verdad? Debemos darle gracias a Dios, aunque no es fácil, ¿verdad? Decir, ay Señor, gracias por este tiempo que estoy pasando, ¿verdad? No es fácil, pero aún en medio de todo eso debemos dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Entonces, hay un hombre, ¿verdad? Que era conocido como un hombre de oración. Y dice en la biografía de este hombre, no recuerdo bien el nombre ahorita de él, que cuando él oraba, dice que en una ocasión lo escuchó otra persona cuando él oraba, que lo único que escuchaba era que este hombre todo el tiempo daba gracias, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Que era más gratitud lo que él mencionaba que petición, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad? Claramente la Escritura nos dice, ¿verdad? Que debemos dar gracias a Dios en todo. Y debe ser parte, hermanos, de nuestra vida la oración, ¿verdad? Es importante porque es el método, ¿verdad? De comunicarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Es como, se puede decir, es como el número de teléfono, ¿verdad? De Dios, la oración. Y queremos hablar con Él, tenemos que ir en oración a Dios, ¿verdad? Tomar ese tiempo, ¿verdad? Porque realmente no hay otra forma, ¿verdad? Es como, se me olvida el nombre de este hombre, ¿verdad? Que tenía conocido como el padre de huérfanos, el que tenía el orfanato, no me acuerdo cómo se llama, se me olvida su nombre. Dice que una vez lo invitaron también a predicar, ¿verdad? Un lugar muy lejos de donde él estaba, que tenía que irse en un barco,
¿verdad? Y al atravesarse había un lugar donde se llenaba de neblina. Y no podían cruzar por ese lugar, los barcos tenían que parar hasta que la neblina se despejara. Y dice, ¿verdad?, la biografía de este hombre que llegaron a ese punto y el capitán pues paró. Pero él, como iba a ir a predicar a ese lugar donde lo habían invitado, tenía que llegar al siguiente día, ¿verdad? Tenía que estar ahí ya, o sea, era urgente que tenía que estar en ese lugar. Porque las personas que iban a escucharlo eran de otros pueblos y caminaban días para llegar a ese lugar. Entonces él decía, ¿cómo estas personas van a llegar caminando, ¿verdad?, hasta ese lugar y yo no voy a estar en el momento que debo estar? Entonces dice que llegaron, el capitán paró el barco porque no podían pasar por causa de la neblina y que le dijo que por qué paraba. Y dice, es que no podemos pasar, miren, está la neblina y no podemos continuar. Entonces dice que el hombre le dijo, bueno, hay que orar a Dios, dice, para que Dios quite la neblina. Y que el capitán del barco pues se burló de él. Dice, en todo el tiempo que llevo de capitán, dice, nunca ha sucedido tal cosa. Y no creo que suceda en este día, dijo. Entonces, está bien, ok, dice, está bien, yo voy a orar. Se agarró y se fue a orar. Entonces el capitán, por curiosidad, dijo, pues voy a ver qué va a decir o qué va a hacer, ¿no? Y se fue ahí y dice, bueno, vamos a orar. Y le dijo él, dice, no, pues tú no vas a orar. Yo solamente voy a orar yo porque tú no crees. Dice que se arrodilló ahí, ¿verdad?, en el barco, empezó a orar y le dijo a Dios que quitara esa neblina porque pues, él sabía que tenía que llegar a ese lugar a predicarles la palabra a estos hermanos, a donde iba a ir y todo. O sea, ya empezó en la oración. Dice que la oración que hizo, cuenta el capitán, ¿verdad?, ya en el relato que él da, no duró ni 5 minutos, dice. Dice, como si fuera la oración de un niño. Muy simple, no había tanta, así que elocuencia, ¿verdad?, en la oración. Inmediatamente que se levantó de terminar de orar, miraron hacia el lugar donde estaba la neblina y estaba limpio. Y el capitán se quedó sorprendido. Y él decía que por qué había sucedido eso, ¿verdad? Pero no es otra cosa más que era un hombre, ¿verdad?, de oración, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. Tampoco no era un hombre quien exigía a Dios, ¿verdad?, sino simple y sencillamente era un hombre que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Le pedía conforme a como él, ¿verdad?, a Dios se lo permitía, ¿verdad? Y entonces podemos ver, ¿verdad?, grandes cosas de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, por eso debemos tomar en cuenta, como le decíamos, ¿verdad?, es un elemento, ¿verdad?, que también lleva parte en esto, ¿verdad?, el asunto, ¿verdad?, de la oración, de la acción de gracias, ¿verdad?, en nuestra oración. Este pasaje nos ordena que debemos dar gracias en todo, es decir, en toda circunstancia de la vida, ¿verdad? Nos manda a dar gracias a Dios siempre y por todo. Dar gracias es una prueba de fe y fuente de paz, como lo dice Filipenses 4, el que les mencionaba hace un momento, nada más así, no se los dije tal cual es, ¿verdad? Ahí está Filipenses 4, verso 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y claramente nos está diciendo la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay algo, hermanos, que también debemos tomar en cuenta. Realmente los que hemos sido salvos, ¿verdad?, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, no debemos pasar por tiempos no deberíamos pasar por tiempos de estrés, de ansiedad, de ese tipo de cosas.
que la mayoría, ¿verdad?, en el mundo vive. Si se da cuenta, ¿verdad?, que muchos problemas que tiene el ser humano o enfermedades hoy en día son por estrés. Pero, ¿por qué razón? Porque esos sí están afanados, ¿verdad? Están afanosos con sus cosas. Y el cristiano, el verdadero cristiano, no debería vivir eso. ¿Por qué razón? Porque la Escritura aquí nos dice, ¿verdad?, que no debemos afanarnos por nada, sino que deben ser conocidas nuestras peticiones. Y luego ahí nos dice en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir, verdad? Que Dios nos va a dar paz, Dios nos va a dar tranquilidad, una paz y una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? No sé si usted ha notado, hermano, que a veces, bueno, un ejemplo, ¿verdad?, en donde podemos notar esto, por decir, cuando un cristiano pierde a un familiar, un ser querido, un verdadero cristiano, y que su familiar de igual manera fue cristiano, hay una paz y una tranquilidad en la persona. Y a veces hasta muchos dicen, no, dice, usted hasta como que ni siente, ¿verdad?, ese dolor o eso. O ya se ve, ya está muy tranquilo, está muy... ¿Por qué razón? Bueno, porque claramente nos dice, ¿verdad?, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hay cosas que el ser humano no va a entender, que a lo mejor nosotros vamos a vivir y no van a entender y van a decir, ¿por qué no son así? ¿O por qué no reaccionan así? Pero esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que va a guardar lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Lo va a guardar a tal grado, hermanos, que Dios va a proteger, ¿verdad?, esa parte de nuestra vida, lo que pensamos, lo que sentimos en nuestro corazón, a tal grado de que no nos va a dejar caer en depresión, en estrés o en ese tipo de cosas. Por eso dice aquí claramente la Escritura, ¿verdad?, que así que Dios nos va a guardar, dice, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí está este asunto, ¿verdad, hermanos? Entonces, como lo decíamos, es una parte que debemos tomar en cuenta, el dar gracias a Dios, ¿verdad?, por todo y en todo tiempo. Y por último, hermanos, debe contener un fuerte elemento de petición. Ahora sí, ¿verdad? Como último elemento que le podemos agregar, es un elemento de petición. Debes pedir primero, ¿verdad?, por el avance del reino de Dios y por las necesidades de otras personas antes de pedir por nosotros mismos. Lo que debemos tomar en cuenta al pedir, hermanos, en la oración es, debemos pedir primero, ¿verdad?, por el avance del reino de Dios. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Es lo que en Mateo 6 nos dice, venga a nosotros, ¿qué dice? Tu reino. ¿Qué se está tomando en cuenta en primer lugar ahí el Señor Jesús? El reino de Dios. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Primero debemos pedir por todo lo que Dios quiere, ¿verdad?, que se haga y que se cumpla en este mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, debemos pedir primeramente por el avance del reino de Dios y pedir también por las necesidades de otras personas, ¿verdad? Este principio lo encontramos en la Escritura y claramente nos enseña. Es más, mire, vamos a Mateo 6 y claramente la Escritura nos enseña, ¿verdad?, este principio, ¿verdad?, de que debemos orar por otros, ¿verdad? Dice el verso 12, y perdona nuestras deudas, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Y ahí claramente también en otra parte nos dice, ¿verdad?, que debemos orar por el que nos persigue, ¿verdad? Ora por el que te ultraja, dice, ¿verdad? Pide por el quien te roba, ¿verdad? Nos enseña a pedir primeramente por otros antes que por nosotros mismos. Y después, ahora sí, al último, ¿verdad?, pedir por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos por otros, también estamos ocupando, ¿verdad?, el ministerio, ¿verdad?, el ministerio que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es intercesor, ¿verdad?, entre Dios y nosotros. Y cuando nosotros oramos, ¿verdad?, estamos
estamos siendo parte también de ese ministerio, ¿verdad? Orar por otros, ¿verdad? Pedir a Dios por otros, ¿verdad? Entonces, también cuando nosotros pedimos por otros, nos hacemos más semejantes a Cristo y también nos convertimos en soldados de primera línea. ¿Qué quiere decir? Que nos convertimos, ¿verdad?, en los que van al frente de la batalla, ¿verdad? Los que están allá, los valientes, ¿verdad? Porque lo que hacían en los ejércitos, ¿verdad? Siempre mandan a los más valientes, ¿verdad?, al frente, porque saben que esos no se van a correr, ¿verdad? No se van a echar para atrás. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra oración, ¿verdad?, de igual manera, al interceder por otros, nos convertimos, ¿verdad? Decimos, somos más semejantes a Cristo y nos convertimos en soldados de primera línea, ¿verdad?, en el conflicto de Dios contra las fuerzas del mal. Tu Padre Celestial quiere que tomes tiempo cada día para luchar en oración a favor del avance del reino de Dios, ¿verdad? Y la Escritura nos dice en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Y claramente la Escritura nos dice y nos invita a que debemos orar a nuestro Dios, pedir, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ese es el pasaje que también es el que toca, ¿verdad?, como tarea, como se lo tengan que memorizar, hermanos, Juan 16:24, para que lo anote, ¿verdad?, antes de que se me olvide, porque luego se me olvida y se van libres, ¿verdad?, sin tarea una semana. Juan 16:24. Entonces, hermanos, esto es parte de lo que debemos tomar en cuenta en la oración. Obvio, no va a ser, no es una regla, ¿verdad?, como tal, que digamos, debes orar así. Si no oras así, estás mal. No, o sea, son elementos que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Juan 16:24, verso 24. Entonces, hermanos, eso es parte, ¿verdad?, de lo que debemos tomar en cuenta en la oración, ¿verdad? Entonces decíamos, la oración es importante, y el tema de la lección número 6 es mantente en contacto, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que tomemos tiempo diario de orar con nuestro Dios, ¿verdad? Como lo decíamos al principio, si el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se mantuvo en este mundo orando también, ¿verdad? No pudo estar en este mundo sin orar, pues yo creo que nosotros menos, ¿verdad? Y debemos nosotros orar más, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús. Bueno, por al menos, ¿verdad?, en algunos pasajes de la Escritura nos dice, ¿verdad?, que oraba muy de mañana y también en la tarde, ¿verdad?, y en la noche, ¿verdad? Y tomaba sus tiempos de oración, ¿verdad? ¿Se acuerda de cuando los discípulos, ¿verdad?, los llevó, que les dijo, vengan, que lo acompañaran, ¿verdad? Y que les dice, espérenme aquí. Y se va, ¿verdad?, él a orar, y dice, una hora después regresa, ¿y qué pasa? Bien dormidos los discípulos, ¿verdad? A veces así nos pasa a nosotros en los tiempos de la oración, a uno no le pasa eso. Está bien entrado ahí durmiendo en lugar de estar orando, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar tiempo en oración, hermanos, para que por este medio, ¿verdad?, nos comuniquemos con nuestro Dios, y cuando nosotros leamos su palabra, Él se va a comunicar con nosotros, ¿verdad? Esa es la manera de mantenernos en contacto con Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a terminar con la lección de esta tarde. Oremos.